Pues muy buenas tardes, Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, Bienvenida Ana. al programa. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Quién es Irene, la mitóloga? Qué pregunta más complicada, me parece dificilísimo de responder, ¿no? Supongo que profesionalmente es lo que interesa. Como tú te Eh, definas. Teatrera es lo que digo siempre. Yo soy curiosa y teatrera. No, bueno, soy una apasionada de lo mío, soy una enamorada del mundo clásico y muy amante de lo que nosotros entendemos como mitología. Y por ahí va mi vida pues buscando siempre respuestas en lo que ya otros dijeron, ¿no? Que ya está todo dicho, todo escrito, y me gusta ir al pasado a recordarlo. Qué guay. ¿Cómo Sí, empieza eso en ti? El tema de querer saber un poquito más por la cultura clásica. ¿cómo, perdona? ¿Cómo empieza tu pasión por la cultura clásica? ¿Ya desde pequeña? Yo, pues a los 12 años, hubo un suceso en mi vida a los 12 años, estaba de viaje en Praga y ahí hay un teatro precioso, no lo voy a decir en checo, no por nada, sino por no insultarlo. Entonces, en español la traducción es algo así como la linterna mágica, ¿vale? Sí. Y mis padres me llevaron a ver una representación musical de la Odisea. Y antes de entrar, mi padre me explicó un poco de qué iba aquello, porque yo no tenía, pues ni imagínate, 12 años ni puñetera idea en realidad. Claro. Y para que no me perdiese mucho, me explicó un poco. Y yo entré allí sentada en aquel teatro enorme, sin entender ni papa de lo que estaba sucediendo delante de mí en el escenario. Me cautivó absolutamente aquella representación. Y si bien es cierto que a día de hoy apenas recuerdo casi nada de lo que vi, porque han pasado unos poquitos años, Claro. eh, recuerdo, por ejemplo, la sensación cuando salieron al escenario las sirenas. Y fue tan bonito que yo salí de ahí enamorada. Y cuando llegué de nuevo aquí a Tenerife, le pedí a mi padre que me diese aquel libro. Y mi padre me dio con 12 años la Ilíada de Homero. Buen libro para empezar a leer, ¿no? Con 12 años está muy bien. Aquello fue un horror, fue una catástrofe horrorosísima, porque aquello era imposible de entender para mí en aquel momento, pero me lo leí. Me lo leí, llené una libreta de notas y de cosas que yo tenía que buscar, de preguntas, de nombres, de sitios, de dioses, personajes, esto qué es. Y después de leérmelo, tardé 2 años, estamos hablando de una época en la que no existía Google, ¿vale? No había Wikipedia, Que era mucho y más difícil todo, claro. tardé 2 años en responder todas las preguntas de aquella libreta y después me volví a leer la Ilíada. Claro, Y ya era desde como totalmente diferente, ¿no? Después de haber contestado claro, esas preguntas. claro, durante esos 2 años aprendí muchísimo sobre mitología en realidad y ya ahí no pude salir de ahí. Qué bueno. ¿No? Me parece una historia fantástica porque es lo que tú dices, tan joven, ves esa obra. ¿Tus padres tenían algo que ver con el mundillo de la cultura clásica o simplemente es que fuisteis a ver la obra? No, no, a mis padres siempre les ha gustado la cultura, yo crecí muy rodeada de libros, eso es verdad, eh, y tuve la suerte de poder viajar con ellos cuando era niña. Y bueno, pues cuando viajábamos hacíamos este tipo de actividades y fue simplemente, pues, vamos a Praga y justo cuando estamos allí hay una obra y bueno, pues vamos a verla, ¿por qué no? Qué guay, qué Y bueno. así fue. Qué bueno. Pues la primera pregunta con la que me gustaría empezar ya un poco el temario de la cultura clásica es ¿por qué se sigue estudiando cultura clásica hoy en día? O sea, sabemos que, claro, Grecia es muy importante, ¿no? Para nuestra sociedad actual. Pero, ¿por qué solemos estudiarla tan en profundidad? ¿Qué tenemos hoy en día gracias a... Es una pregunta muy extensa, ¿eh? Pero, ¿qué tenemos hoy en día gracias a la cultura clásica? La cultura clásica forma parte junto con otras, porque no fueron Grecia y Roma, a veces parece que solo hemos heredado de ellos y no es verdad, heredamos de otros pueblos que también, con los que también hemos tenido contacto, pero son base fundamental de nuestra historia y muchos de nuestros comportamientos sociales, de nuestras fiestas, de nuestras expresiones, nuestros proverbios, nuestra forma de hablar, mucho de lo que nosotros somos hoy en día como personas viene de allí.
está ya en sus obras, está ya en el siglo IV antes de Cristo, esa frase ya fue dicha, ese proverbio ya se utilizaba, ¿no? Esa fiesta que nosotros celebramos ahora, cosas tan obvias, tan tontas como decir, ¿por qué la Vía Láctea se llama Vía Láctea? Todos estudiamos la Vía Láctea, ¿por qué no vas a saber de dónde viene el nombre? Ese nombre viene de un mito, este nombre viene de un mito griego. ¿Por qué no vas a conocer eso? ¿Qué pasa? Que no es parte de nuestra herencia. Nos pasamos la vida mirando hacia el pasado para entender de dónde venimos, mirando hacia el futuro para ver hacia dónde vamos, pero parece que hay una parte como que de pronto nos dejó de importar, que es la parte humana, la parte que nos hace personas y que nos hace seres que tiene tanto que ver con nuestra forma de relacionarnos en sociedad. Estudiamos, estudiamos la ciencia, estudiamos biología, estudiamos, nos vamos a la luna, perfecto, perfecto, pero nuestra humanidad, ¿en base a qué se ha desarrollado? Pues en base a esas culturas, ahí están nuestras bases, ahí están los cimientos. Claro. Por ejemplo, en el caso de cuál sería para ti, otra pregunta dura que te voy a hacer, de las culturas que tenemos atrás, ¿cuál sería a lo mejor la más, no a lo mejor importante, pero la que más ha incidido sobre la hora? Aunque es un cúmulo, ¿no? Un poco una detrás de otra al final. Es que es eso, porque ten en cuenta que no podemos separar la historia en cajitas estancas y decir, esto es Grecia, esto es Roma, este fue nuestro contacto con el mundo árabe, esto de aquí es la tradición íbera que ya existía en la península antes de que llegara toda esta gente. No, no podemos hacer cajitas estancas, porque lo que se da es contacto, lo que se da es sincretismo, se dan relaciones, entonces es un cúmulo. Somos un cúmulo maravilloso que surge en base a la confluencia de todas estas culturas, tradiciones, creencias. No somos una sola cosa. Entonces, buah, pues no sé, supongo que mayormente, quizás por cuestión del lenguaje, hablamos lengua romance, ¿no? Entonces, yo diría quizás Roma, por una cuestión de habla, una parte importante de nuestro lenguaje también es griego, eh, también tiene sus raíces en Grecia, entonces quizás en ese sentido me iría más por ahí por eso, porque, bueno, pues porque es nuestra forma de comunicarnos y hemos heredado mucho de allí. Pero en general yo creo que somos un cúmulo de cosas. Claro. ¿Desde cuándo se tiene en cuenta la cultura griega? ¿Hay algún punto en el que se empiece a contar desde ahí? ¿O algún acontecimiento importante que se diga más o menos en este punto es cuando empezó todo? No, porque en realidad nosotros hablamos de Grecia y en realidad hablamos de un periodo enorme y de un territorio geográfico grandísimo. Entonces nosotros ahí metemos absolutamente de todo. Sí que cuando ya lo estudias, entras a distinguir lo que se debía, pues yo qué sé, la cultura minoica, la que se desarrolla en la isla de Creta un poco antes. Luego ya hablas de Micenas, hablas un poco más vas estructurándolo así, ¿no? En base a la importancia que tuvieron en su desarrollo, pues a lo mejor artístico, desarrollo del lenguaje, desarrollo literario, pero no podría decirte así una fecha, un momento, una cosa que tú digas, guau, cuando pasó esto empezó el Claro. cachondeo. No, Claro, ¿y cómo se vivía en Grecia? Porque nos idealizan un poquito lo que estamos hablando, ¿no? La cultura griega, las películas, las series, los filósofos. ¿Era tal cual nos suelen hablar o era un poco más diferente? yo pienso que no. Grecia tiene una capa de polvo dorado encima, que es entre viejo y divino todo. Nos imaginamos a la gente caminando por la plaza y filosofando constantemente y con la corona laurel en la cabeza. Y a ver, vamos a ver, había de todo. Pues cómo se vivía en Grecia, depende. Pues la gente del campo vivía de una manera y la gente de la ciudad vivía de otra, para empezar. En la Claro, ciudad, pues depende de qué ciudad, porque no todas tenían las mismas necesidades. Entonces, pues en unas ciudades se vivía de una manera, las costeras vivían de una manera, las ciudades de interior vivían de otra. La gente trabajaba. Yo cuando digo esto hay gente que se sorprende, en plan de, "Ah, no, no filosofaban y punto. No, no vivían de filosofar. había ceramistas, había orfebres, había arquitectos, había escritores, había filósofos, había maestros, sí, que filosofaban y caminaban por la plaza dando sus lecciones, sí, pero también había gente que tenía trabajo, ¿no? Tú te levantabas por la mañana, desayunabas, generalmente fruta, porque comían mucha fruta, y te ibas a desarrollar tu actividad profesional que tú tuvieras si tenías que Claro. hacerlo.
Luego sí es verdad que era una sociedad que a los griegos les gustaba mucho lo de estar en sociedad, ¿vale? Ellos lo de socializar así les gustaba. Entonces sí es verdad que les gustaba lo de estar en el ágora, en la plaza y con todo lo demás, hablando, les gustaba todo el tema relacionado con la estructura social de la polis, de la ciudad, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la política. Mm. Les gustaba mucho la fiesta, les gustaba ahí organizar un evento, un teatro, una cosa. Les gustaba estar en sociedad, les gustaban las actividades públicas, les gustaba mucho todo esto, pero vamos, que se levantaban, que trabajaban, que había agricultores, que había personas que tenían sus trabajos y iban a desempeñarlos con normalidad también, ¿no? Como ahora, entre comillas. También dependía de la clase social. ¿Había gente que podía vivir sin trabajar? Sí, todo. Como ahora No, también, ¿no? básicamente, que dentro de los trabajos los habría físicamente más costosos, físicamente menos costosos, pues como ahora. En ese sentido, pues una ciudad normal, Claro, era gente una normal. sociedad más normal de lo que nos plantan. Es que es justo lo que has dicho. Muchas veces nos hablan de, pues eso, filósofos, etcétera. Y claro, tú te los imaginas que iban por el medio de la ciudad, todo el mundo mirándoles, todo el mundo preguntándoles cosas, ¿no? Es eso. Bueno, pues se daba en cierta medida en determinados momentos, en determinadas ciudades, porque tampoco la filosofía se disfrutó de esa manera en todas las ciudades por igual. Había ciudades más centradas en la educación militar, ciudades más centradas en la educación, pues esta más filósofa, más así, donde ciertamente podías ver, pero vamos, como ahora en lugar del maestro, del estar en el aula, pues yo lo he hecho en determinados centros donde hay disposición de decir, oye, nos vamos afuera al patio y damos la clase fuera, pues así, ¿no? Y tenían allí su círculo, pero no era tan esplendoroso, yo lo siento. Trabajaban. Claro. Hay una cosa también muy interesante sobre el tema de la filosofía. ¿Se vivía igual que ahora? Porque es lo mismo. Nosotros ahora vemos a los filósofos de aquella época como semidioses, ¿no? Pero ¿era tan importante la filosofía en ese momento o era una cosa que se veía más normal o no tenía nada que ver conforme ha ido pasando los años? Depende de la época y del momento, depende de la época y del lugar. No, sí es verdad que en Atenas en determinado momento el desarrollo filosófico fue grande y los filósofos gozaban de prestigio. Algunos, otros eran vendehumos, ¿no? O sea, quiero decir, ellos se trataban como, fulano, mira, para que utiliza sus habilidades o su... No, ahí tenemos a los sofistas o tenemos esa doble moral de cobrar por lo que hace o no cobrar por lo que hace, Claro. utilizar tus habilidades para defender ciertas causas que no. Entonces, algunos gozaban de prestigio, otros no, pero sí es verdad que hay, en Atenas hay un momento en el que sí que la filosofía es muy importante, muy importante. Quizás en el resto de las ciudades yo no diría que tanto, no es lo mismo el desarrollo en Esparta, que era una ciudad mucho más física, digamos, ¿no? Pero también por su condición geográfica y por todo. Tenía unas necesidades militares diferentes, tenía un contacto con el exterior diferente, porque estaba en una posición pues más de interior, mucho más baja, rodeada por montañas, no era como Atenas, que tenía mar, una flota naval importante, un mayor tráfico de gente. El desarrollo de las ciudades es diferente. Claro. Entonces, hablar de Grecia es hablar de muchas pequeñas cositas que se iban desarrollando con elementos comunes, pero cada uno a lo suyo. Claro. O sea que en esa época ya empezaban los vendehumos a funcionar con Sí, el tema de sí, los sí, sí. filósofos. Sí, sí. En esa época empiezan los abogados, ¿no? Lo que nosotros entendemos ahora por abogados, pero que en aquel momento no eran abogados, porque al principio no podían cobrar ni nada, solo aceptaban regalitos de bien, en plan de, bueno, Claro. yo te defiendo, ¿sabes? Y tú ya, pues me das algo. Y claro, pues había gente que decía, no, porque los filósofos al final también aprendían y enseñaban todo lo relacionado con hablar en público, con cómo moverte, cómo argumentar, cómo estructurar un discurso de forma inteligente. Y hubo quien utilizó esto pues en los juicios para defender o para atacar y luego había gente que decía, no, hombre, pero no utilices esas habilidades para cosas sucias. Tú eres una persona de bien. Sí, 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 pero ahí empezaron. Qué buena. Para ti, ¿qué personajes destacarías de la cultura griega?
También hay mucha cultura griega ahí dentro, ¿eh? Pero alguno que a ti te guste especialmente, por ejemplo. Pero de cualquier, o sea, escritores, filósofos. Sí, alguien que a ti te haya destacado o le tengas especial cariño por algo. Hay A demasiados, mí me ¿no? gusta, sí, hay demasiados. A mí me gusta mucho, a- fíjate, a mí me gusta mucho Platón porque me gusta mucho lo que llamamos los mitos de Platón, que no son mitología, como entendemos, la otra mitología, tipo pues, los dioses olímpicos, Mm, pero que es maravillosa. Es maravillosa el mito de el mito de la caverna, que yo creo que nos lo han contado todos en algún momento mm. en el instituto, la Atlántida. Fíjate tú lo que escribió ese hombre en un libro, así de casualidad, bueno, lo nombró en uno, lo desarrolló en otro, de casualidad para explicar algo que a él se le vino a la cabeza y todavía hay gente buscando la Atlántida. A mí Vaya. eso me fascina. Correcto, sí, sí, sí. A mí eso me fascina. Tú tienes que saber contar una historia muy bien para que tanto tiempo después, sin evidencia, porque no se ha encontrado nada que tú puedas decir, la Atlántida, sí, hay gente buscándolo. Tú has tenido que contarlo muy bien. Claro. Entonces, ahí mi admiración a Platón en ese sentido, venga, a él. Porque sigue teniendo a la gente mareada hoy en día. Totalmente, totalmente, porque todavía, mira, Homero o que sea lo que sea Homero, escribió la Ilíada y al final encontramos Troya. Al final encontramos un sitio donde ubicar Troya. Troya, Homero lo describió. Y está allí. Y tú excavas para abajo y tienes los restos de un montón de un montón de Troyas destruidas de diferentes maneras. Y tú puedes incluso decir, pues, teniendo en cuenta cuándo Homero lo situó, tal cual, pim, pam, es verdad que puede ser esta Troya que está quemada. Como él dijo, tía, tenemos una evidencia. Pero de la Atlántida no. Claro, tal cual. Hay un montón de teorías, pero ahí no hay nada que tú puedas rascar, que tú puedas decir, oye, hay un hilito del que tirar de verdad. No, no, no. Y se sigue buscando. A mí eso me fascina. Bueno, pero yo creo que a la gente también le gusta el morbo, ¿no? De si existe, si no, y seguir buscando, a ver. Lo desconocido. Todos queremos ser Indiana Jones, Lara Croft, todos queremos encontrar el tesoro perdido, el templo oculto, Claro. enterrado en las profundidades, y todos queremos. Y el que diga que miente mucho. Hablando de Troya, ¿qué tan espectacular era el caballo ese de Troya? El caballo era grande de cojones. O sea, que era tan así espectacular como nos lo venden. El caballo era grande, tú ten en cuenta que llevaba dentro una parte del ejército. Y no eran dos o tres, eran un par de ellos. Entonces, tú para meter esa gente ahí dentro, el caballo era grande. Además, piensa que los griegos vendieron esa idea como este caballo es una ofrenda para los dioses, para que nos hagan, para que nos tengan en buena estima y nos hagan fácil el viaje de regreso. Tú a los dioses no le ibas a dejar una mierda a caballito. Claro. Yo tenía que ser grande y gordo, ¿vale? Entonces el caballo era monumental y los troyanos picaron muchísimo, vieron tremendo caballo y dijeron, dale, Para adentro. dale, adentro nuestro. Y abrieron las puertas de la ciudad de par en par para pasear al caballito por dentro. A ver, un edificio de 12 pisos no sería, pero el caballo era una cosa para Claro, llevar dentro a un buen par de soldados, porque planteate también que si los pillaban, tenían que tener cierto margen. claro, Entonces no iban dos, iban un par de ellos, claro. O ¿no? sea, Que después, que la dime, historia es espectacular. Que no sí, la han hinchado, me refiero. no, eso no. Luego, las películas que se han hecho sobre Troya tienen otras muchas cagadas. Pero para mí el caballo era importante. Para mí el caballo era imponente. De todas maneras, el caballo no aparece en la Ilíada, por si alguien lo busca. El caballo lo nombra, lo explica después Ulises de la Odisea. Es cuando él está relatando su regreso a Ítaca y explica cómo acabó la guerra de Troya, porque la Ilíada no se cuenta cómo acabó. Ahí termina con los funerales de Héctor, nada más. Homero nos dejó con ganas. Claro. ¿Y por qué dices que las películas de Troya tienen cagadas? ¿Cagadas a nivel explicar más las cosas o por lo que decíamos de intentar darle espectacularidad y meten cosas a calzador? Por todo, por todo. A mí la Troya de Brad Pitt, la Troya de Brad Pitt, vamos.
como peña para echarte una tarde en el sillón y ver hostias como panes, tú dices, bien, vale. O sea, sabes lo que vas a ver y cumple con su función ahí. Pero, ¿qué hace Aquiles dentro del caballo y en Troya si murió antes? Para empezar. Claro, pero ya que pagaban a Brad Pitt tenían que aguantarlo hasta el Claro, final de la peli, ¿sabes? exactamente. No, no lo iban a quitar justo antes del momento más memorable, pero en realidad murió antes. Entonces, ¿qué hace esa señora ahí? Fíjate, mira, voy a abrírmelo. Voy a entrar Venga. en fregado. La película de Troya, cuando nos presenta, la esta de Brad Pitt, cuando nos presenta a Aquiles, una de las primeras escenas que hay de Aquiles, es Brad Pitt en pelotas, con el culo al aire, con dos señoritas en una cama. ¿Eh? Machote, el héroe. Sí. ¿Cómo era Aquiles en el mito? Ya te digo yo que así no. Totalmente lo Cuando, contrario, ¿no? cuando Aquiles es convocado para ir a la guerra de Troya, él va a hablar con Mami. Y le dice, Mami, que me han llamado a filas, ¿vale? Y Mami, que es una diosa, que es una Nereida, que tiene muchas habilidades, entre ellas, pues ahí por contactos o por lo que sea, ella sabe que su hijo va a morir en la guerra, le dice, tú no vas, no, tú te vas a ir a casa de un colega que tengo yo, que es rey, que tiene 50 hijas, tú te vas a vestir de señorita y vas a vivir con las 50 hijas hasta que todo esto pase, la gente se olvide y yo te avise. Y aquí él se viste de señorita y se va a la corte del rey Licómedes y vive allí con sus hijas vestido de mujer durante un tiempo. ¿Qué pasa? Que Ulises, Odiseo, este héroe súper listo del que nos habla la mitología clásica, acaba pues tirando de hilos y preguntando y tal, averiguando que está allí. Y va a buscarlo. Y le tiene una trampa. Él llega con un montón de regalos para las princesas. Lleva collares, lleva coronas, lleva vestidos preciosos y tira todo allí, ¿no? Abre unos sacos, desparrama por el suelo los vestidos, las galas, los lujos. Todas se vuelven locas, se tiran allí la tiara, hasta para mí, los collares, yo quiero más. Y entre todas esas cosas, uno de los sacos lleva una espada, un escudo, cositas de guerrero. Y entre todas las doncellas que había allí, fíjate tú que solo hay una que se fija en la espada y va a cogerla. Y ahí Ulises dice, te pillé, cabrón. Ahí estás Y tú. llega una doncella. Y así pillan a Aquiles. Y entonces él se ve obligado por un pacto antiquísimo que tenían todos con todos los grandes héroes griegos con Tindario, con el padre de Helena. Habían firmado un acuerdo, si alguna vez ella estaba en peligro, todos acudirían a salvarla. Eso lo firman cuando todos van a pretender a Helena, porque todos quieren casarse con ella porque es Claro. bellísima. Y el padre, que también es cuco, antes de casarla, dice, bueno, yo ahora voy a anunciar quién es, a quién elegí. Pero antes de anunciarlo, para que no haya guerras ni disputas y ganarme el favor de todo el mundo, como nadie sabe quién es, todos me van a firmar aquí el papelito diciendo que si mi hija necesita ayuda, todos la auxilian. Entonces, claro, todos están comprometidos. Porque a lo mejor soy yo, no voy a quedar mal ahora de no comprometerme. Entonces todos se Exactamente. comprometen. Cuando llega la guerra de Troya, todos están obligados por ese pacto a acudir en su auxilio. Aquí él intenta evitarlo, se evita ayuda, señora. Es más, allí conoce a una de las hijas de este rey con la que convive vestido de señorita, que es Didamía, y la deja preñada de Neoptólemo. Y al final él se va a la guerra, pero vamos, ahí tienes al gran héroe. ¿Qué pasa? Que si tú me coges a Brad Pitt y me lo vistes de señorita, escondiéndose para no ir a luchar, nuestra sociedad moderna diría eso, ni es un héroe ni es nada. Claro, igual se desmonta un poquito. Entonces no lo ponen con el culete al aire y dos señoritas en la cama, que eso sí es de machote. Claro, pero es que me gusta porque eso lo hacemos nosotros, no lo hace quien debería haberlo hecho en su momento para ensalzar un poco la figura del héroe, ¿no? Pues no, porque también entendemos muy mal eso. Los dioses griegos y los héroes griegos no eran perfectos, maravillosos, no eran lo que hemos entendido después como dioses y como héroes, con una serie de virtudes todas maravillosamente positivas. Y no, no, eran A muy ver, humanos, el Olimpo era como poco un puterío. maravillosos. El Olimpo era la vida, el Olimpo era la vida misma.
la vida misma. ¿Por qué? Porque la vida es así. Los dioses griegos, igual que los héroes, eran iguales, fueron creados a imagen y semejanza de los hombres y mujeres que los pensaron. Una de las diferencias principales entre ellos y nosotros es que ellos tenían superpoderes de la hostia Claro. y que bueno, pues que tenía eso, pero de resto, celosos, envidiosos, perdían, se engañaban, traiciones, matrimonios forzados, hermanos que se casan, era una telenovela maravillosa, Era peor que Juego de Tronos eso, ¿eh? divino. Es más, hay referencias en Juego de Tronos, un montón de cosas de la mitología clásica. ¿Sí? Sí, ¿Tiene guiños nada. también? Sí, 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 sí. ¿Sabes este momento donde Arya se vengaba del de la boda roja cortando la... Bueno, y Sí, por supuesto, claro. spoiler, ¿no? Vale, eso ya estaba en los mitos. Ya hubo. Además, fueron dos hermanas que mataron al hijo de una de ellas, lo decapitaron y se lo dieron de comer al marido. Era un cabronazo y se lo merecía. Bueno, se merecía una putada. Que el niño muriera fue una lástima, pero ahí está, eso estaba en los mitos. Darte de comer a tus hijos para vengarse de ti, eso ya estaba escrito. El otro Baratheon es el que quema a la hija porque la bruja roja le dice que Sí. el señor de luz pide el sacrificio de la niña. Ese es Agamenón sacrificando a Ifigenia antes de la guerra de Troya. Es calcado porque el adivino le dice que la diosa Artemis reclama a la niña. Ostras. Es maravilloso. Es maravilloso. Nuestra literatura tampoco ha inventado nada. Eso está todo hecho. Claro, no, lo que comentábamos al principio, ¿no? Que muchas cosas vienen de ahí, casi ya ni... No, o sea, es que ni nos damos cuenta. Claro, pero ¿por qué no nos damos cuenta? Porque no tenemos interés en conocer nuestros orígenes. Luego cuando se lo dices a la gente dice, ah, qué guay, pues la mitología, pues Claro. la literatura clásica mola. Claro que mola. O sea, es que es de donde hemos aprendido lo que se hace ahora. Todo lo que a ti te pueda gustar ahora, eso ya lo hizo alguien. No Claro. hemos inventado nada nuevo. Hay cosas que se pueden haber matizado, que se pueden haber toqueteado, pero eso ya está, ya estaba hecho. Hay que conocer a los clásicos. Mira, Julio Verne escribió El primer viaje a la luna. Bien, ¿cómo te quedas si te digo que Julio Verne conocía a Luciano de Samosata, que es un señor sirio del siglo I, que vivió la conquista de Roma y que escribió Un viaje a la luna en el siglo I? Qué casualidad, ¿no? Julio Verne conocía la obra de Luciano de Samosata. ¿Qué pasa? Que todo el mundo conoce ahora mismo la obra de Julio Verne, o al menos espero que conozcan la obra de Julio Verne, Claro. pero nadie sabe quién puñetas era Luciano de Samosata. Y era un escritor Literal. maravilloso, Claro, además exactamente. divertidísimo, lo más disparatado que había en el mundo. Sí, claro, siempre hay alguna influencia por ahí detrás, claro. Exactamente. Pues vamos a hablar un poco de dioses, que esto también tiene ahí... tiene chicha en el mundo griego. El tema de los dioses y las religiones. ¿Cómo se vivía la religión en la antigua Grecia? O sea, cuando A ver, hablamos de religión, ¿estamos hablando ya de dioses, rollo Zeus, etcétera, o es otra cosa? sí, lo que pasa es que el concepto de religión que tenemos nosotros es muy diferente al que tenían ellos. Para empezar, ellos no lo llamaban religión, ellos tenían una palabra para la religión, era la vida misma, o sea, era el día a día, era ser persona. No tenían un término que englobase todo esto como lo tenemos nosotros. Tampoco tenían libros sagrados, no, eso de una Biblia, de un Corán, no, ellos no tenían nada, ningún libro que aunase conocimientos religiosos o prácticas, rituales, oraciones, no había absolutamente nada de eso. Era una religión politeísta en la que había muchísimos dioses, pero en realidad cada ciudad tenía sus dioses principales basados principalmente en lo que decía antes, en sus necesidades. Porque si tú no eres una ciudad costera, pues es normal que Poseidón no esté entre tus prioridades. Claro, Pues digo yo, en tu día a día, tú no le vas a pedir nada a ese señor. Oye, está ahí, lo respetamos, muy bien. Pero en tu día a día ese hombre no es relevante. claro. Entonces, cada ciudad tenía sus dioses principales en base a sus necesidades. Ya está. ¿Qué pasa con esto? Pues que no había unidad religiosa. Es decir, tenemos una lengua común que une el territorio griego y tenemos unos dioses más o menos bien dibujados, con unos campos de acción claros, ¿no? Tenía la inteligencia, la estrategia en la batalla, el Zeus, pues para allá arriba lanzando rayos, Ares la guerra bruta, Poseidón el mar, eso estaba todo más o menos claro. Pero ya luego, cada ciudad hacía lo que le daba un poco la gana. Y los rituales cada luna.
para Atenea no tenían nada que ver con los rituales que habían otras para Atenea. Claro. Esto es en plan, tú con lo tuyo, o sea, tú qué necesitas en la vida, tu ciudad, ¿qué necesidades tiene? Pues una de las funciones principales de la religión era la función organizativa de la ciudad, precisamente en base a ritos, a celebraciones, a festividades, se iban marcando las necesidades de la comunidad. Y así se desarrollaba la religión, la tradición de ese lugar. Claro, la religión era algo más como una forma de vivir suya, ¿no? Como una filosofía que sigues del día a día. Eso mismo, pero nadie te paraba por la calle y decía, tú eres más de Posidón o de Atenea. Le Claro. daba lo mismo, como si fuera uno. O sea, no existía esa importancia de la figura del Dios al que tú tenías que rezar de una manera, o al que tú tenías que creer de una manera, o al que tú tenías... No era eso, o sea, creían en los dioses que estaban ahí, pero no era ese sentimiento que tenemos nosotros. Era en plan de, oye, pues llega el momento de la recogida de la uva, pues vamos a hacer la fiesta, ¿a qué dios se la vamos a hacer? Pues a Posidón, ¿no? No les pega. Pues Claro. entonces hacemos una fiesta donde Dioniso es el dios. Oye, pues vamos a hacer, pues yo qué sé, según el momento del cultivo en el que estemos, pues claro, pues una serie de festividades relacionadas con Deméter, que era la diosa de la agricultura, o vamos a hacer una fiesta, pues nuestra ciudad tiene tal evento político, ¿no? Relacionado con la elección de lo que sea, pues Mm. vamos a hacer una serie de festividades, una serie de rituales que vamos a dedicar a quién, pues a Atenea, a Zeus, a los dioses vinculados con la cosa que te interesaba. Entonces, dependía de las necesidades de cada polis y en cada ciudad la cuestión era totalmente diferente y a ellos no les importaba, o sea, no tenían esa necesidad de decir, tienes que creer lo mismo que yo, expresarlo igual que yo, sentirlo igual que yo, vivirlo igual que yo, no era eso. El concepto de religión, su nostro y su forma de vivir todo lo espiritual era muy diferente. Me parece una forma de vivirlo, o sea, mucho mejor, la verdad. Era muy Mucho sano en el más... sentido de que Sí, no había conflicto, quiero decir, estaba bien, tú rezas así, tú lo haces así, tu rito es este, caminan por esta parte de la ciudad, llegan a tal sitio, le entregan una ramita de olivo, bajan por el otro, es lo que ustedes necesitan, forma parte del ciclo vital de tu ciudad, del desarrollo social, económico, político, histórico de tu ciudad, está bien, no pasa nada. claro. Para ti, por ejemplo, ¿cuál es tu dios favorito? Tu dios griego Dios favorito. mío. ¿Y alguno? Suena cachondeo, ¿no? Pero era un tío maravilloso por muchos motivos. No solo porque, bueno, el pobre se dio a la bebida porque tuvo una infancia de mierda. Pero, obviando eso, era un dios maravilloso en muchos sentidos, porque es un dios de contrastes, de extremos, de todo maravilloso. Pero sí, Dioniso es uno de mis favoritos. ¿Por qué es de contrastes? ¿Qué ejemplos tienes por ahí? Es un dios de contrastes porque, por ejemplo, siempre está rodeado de ménades dislocadas bailando desnudas y sátiros con aquello contento. Y él, por ejemplo, es uno de los pocos dioses que nunca se representa de forma idifálica, es decir, a él nunca se le representa con el pene al aire. Por ejemplo, pese a que su contexto es súper sexual, Claro. súper dislocado, súper dentro de lo desmedido que podría ser, teniendo en cuenta que es el dios del vino, del cachondeo, de todo esto de las fiestas y tal, no es tan irasciblemente brutal y salvaje como otros héroes, es bastante más civilizado, pese a ir piripi. Quiero decir, es un dios que no tiene el pronto terrorífico de Poseidón, que es insufrible, no es un niñato malcriado como Apolo, no tiene esas cosas que tienen a veces otros dioses que son tremendamente crueles. Dioniso no suele ser así. Y porque aparte sus relaciones, su forma de relacionarse con los seres humanos, por ejemplo, lo que son las relaciones sexuales, las relaciones íntimas, pese a que siempre hay versiones, y que yo no voy a decir que Dioniso sea un santo porque no lo era un dios griego, y entendamos dios Claro. griego como lo que era, con sus luces y sus sombras, sus más y sus menos, sus momentos buenos y sus cagadas máximas, dentro de lo que era, no era un dios como Zeus o como Poseidón, que se dedicaban a violar a Tokiski. Entonces ahí me gana. Era un poco más elegante, digamos, dentro de sus cosillas. Sí, tendría sus momentos. A ver, que cuando se enfadaba era ruin con ganas. Pero claro, enfadarlo a él quizá no era tan fácil como enfadar a Posidón.
claro. ¿sabes? Que era, Poseidón era muy desmedido en su castigo. Eh, Dioniso, en mi opinión, cuando se enfadaba era malo, con ganas, pero lo hacía poco. Claro. De hecho, vi en uno de tus vídeos cuentas cómo la ciudad de Atenas se crea para Atenea, ¿no? Por un regalo de Atenea y de ello Poseidón se enfada bastante y la lía. O sea, Poseidón vivía muy frustrado con eso en general, porque las ciudades elegían a su dios principal, protector y tal. Entonces, hay ciudades que estaban como muy claros y hay otras en las que hay varios dioses que se postulan. O sea, esto era democracia ya. Hay varios dioses que se postulan y ellos, en vez de dar un alegato, ofrecían un don, un regalo, un algo que era positivo para la ciudad, para el desarrollo de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Poseidón lo intentan varias, contra Atenea, contra Hera, ¿qué pasa? Que nunca lo he visto. nunca pudo. Entonces vivía muy frustrado con esto. Pero en general era un muchacho que se enfadaba con mucha facilidad y enseguida te mandaba un monstruo marino a destrozar tu ciudad, que tú dices, nene, tranquilo, no podemos hablar. No, él era absolutamente desmedido y ya pedía que encadenaran a una princesa para que su monstruo se la comiera para calmarse. O sea, era como, chico, que no era A para ver, tanto. tenemos que decir que estaba un poco desterrado. Lo, estaba ahí en el mar el pobre y tampoco podía... Coño, pero ni tan mal, él todavía vivía, él vivía en el Olimpo. Desterrado estaba Hades, que no tenía También silla es en el verdad. Olimpo. La silla la tenía en el inframundo. Pues si no tenía silla en el Olimpo. Y estaba metido en las cosas importantes. El desterrado era Hades, el pobre que ni siquiera se le considera olímpico. Cuando hablamos de los dioses olímpicos siempre metemos a Hades y eso es un error. Hades no era un olímpico. Él no vivía en el Olimpo. Él nunca tuvo trono en el Olimpo. Él no tiene, no aparece en mitos aparece sutilmente en la Ilíada, así como nombrado de vez en cuando y poco y menos. Pero él no tiene mitos en los que se relacione prácticamente ni con sus hermanos, ni con el resto de dioses, ni con los mortales. Está recluido ahí abajo. ¿Ya por alguna So- especie de castigo o algo? no, no, cuando destronan a su padre, a Cronos, se reparten el mundo, eran 6 hermanos, o sea, 3 mujeres y 3 hombres, a las mujeres las mandan a tomar por saco y los 3 varones se reparten entre ellos el dominio del mundo. Y Zeus, que es el que ha liderado un poco toda la cuestión y el que había salvado a sus hermanos, que habían sido comidos por su padre, él es quien ha producido el vómito de papá. Y es que los ha salvado y quien ha liderado un poco esto, pues todos están de acuerdo en que sea el soberano absoluto de los dioses y que se quede en el Olimpo y con el dominio de los cielos. Poseidón al mar y Hades al inframundo, porque sí, no hay un porqué. Hades era llamado el terrible, intentaba no nombrársele mucho, porque mentar no era como mentar, como diríamos ahora, mentar a la muerte, ¿no? Claro. No. Traía como malfario. Pero, a ver, dentro de que tiene sus cagadas, porque, bueno, secuestra a Proserpina, secuestrar está mal, no. Poseidón era mucho más malo, es que Poseidón, es que Poseidón Poseidón era el malo en la sombra. sí, sí, tenía un carácter horrible, horrible, horrible. Era muy, muy temperamental. Bueno, pero ahí está, ¿no? Es el mar. Claro, Es el mar que de pronto está en calma y de pronto se crispa y te cagaste. O sea, exactamente. ya está, no hay más que hacer. Pues ese era él. Y su carácter representa precisamente toda esa fuerza, esa furia que de pronto te coge, te mete un vapuleo, te deja, tú no sabes dónde, ni la ves venir, ni ves cómo se va, y ese era él. Y para hablar, para terminar un poco la etapa de dioses, me gustaría hablar de Zeus, porque es el dios, como el más poderoso, pero sin embargo tiene una cara B que es terrible. ¿A qué te refieres? A su afición por disfrazarse en la cama? Por ¿O a qué? ejemplo, o a viajar para conquistar a muchas mujeres también, según tengo entendido. Pero conquistar es una forma muy generosa de Sí, hablar de claro, Zeus, porque el amigo lo que hacía era disfrazarse de cosas, engañarlas y abusar de ellas, secuestrarlas, dejarlas en una isla perdida, las violaba y después se las daba en matrimonio al rey del lugar. Eso es lo que hacía Zeus. Sí, él era, vamos a ver, también hay que entender que estamos hablando de religión. La religión es un reflejo de la sociedad del momento. La sociedad griega era una sociedad patriarcal,
donde además existían las violaciones. Quiero decir, esto no me lo estoy inventando yo, también están en la literatura, también están cuando nos hablan de escenas cotidianas, y para ellos había una cierta normalidad a la hora de las mujeres como botín de guerra o de esta me gusta y ya está, ¿no? Entonces, que ahora nos puede escandalizar mucho, nos puede, pero no podemos valorar con nuestros ojos y con nuestra educación social que tenemos ahora los sucesos ocurridos en otro momento histórico. Entonces, Claro, simplemente vamos a conocerlos, vamos a comentarlos y, bueno, podemos reflexionar sobre ellos y aprender para buscar diferentes enfoques para nuestra propia sociedad, pero no para juzgar, ¿no? Por mucho que yo me meta con Zeus, que soy la primera. Entonces, todo esto entraba dentro de lo normal. ¿Qué pasa? Que sí, que Zeus era, pues eso, él lideró la titanomaquia, la batalla esta entre los dioses olímpicos contra los titanes, y bueno, se quedó con el poder, sus hermanos estuvieron de acuerdo en que él se quedara con la soberanía absoluta, digamos, aunque luego hay un momento en el que Atenea, Hera, Poseidón se unen ahí para destronarlo porque están hasta los cojones de él, lo que pasa es que les sale mal. le sale Poseidón mal. acaba castigado, Hera y Atenea no, creo que ahí no les hizo nada. Poseidón acaba castigado. Pero bueno, digamos que todos aceptan que eso sea así. ¿Qué pasa? Que ya una vez establecido en el poder, Zeus en realidad hace poco, ni por los dioses, ni por la humanidad, ni por nada. Él se dedica a vivir la vida padre, ¿no? Que es lo que pasa mucho cuando ya los ponen en el trono o en la silla del poder, dicen, hey, y se les va la pinza, y Zeus se dedica, bueno, ya lo hacía de antes. Zeus se casa con Hera, que es su hermana, es su tercera esposa, porque él ya había tenido dos. A la primera se la comió estando embarazada, a la segunda simplemente la dejó y la tercera fue Hera. Hay una tradición basada en una referencia que hace Pausania de que Zeus la engañó transformándose en cuco para acercarse a ella. Y bueno, pues volvemos a lo mismo, la tradición histórica, ¿no? Una mujer de la que abusaban sexualmente, pues lo mejor que te podía pasar en ese momento era casarte con tu violador. Porque quién te iba a querer, porque ya tu valor no era el Mm. mismo, porque bla, 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 bla. Entonces era una forma de unión matrimonial, te cojo, te violo y eres mío. Entonces, bueno, según esta tradición basada en esa, repito, es solo una frase en Pausania que hace esta referencia del cuco, ha salido esta teoría. Yo, pues, Pausanias es un autor romano, tardío, tal, pues no sé, yo no había leído en la tradición griega, creo que no aparece esto, pero en cualquier caso, viniendo de Zeus, yo supongo que no la cortejó con flores. Ya. No era Sí, lo no, suyo, no era su técnica. no. Entonces se casó con ella y una vez que se casó con ella, además que Guasa, que se casó con ella, que es la diosa del matrimonio, protectora de las mujeres casadas, para que no les Vaya. pongan los cuernos. Y tiene de marido a Zeus. Fíjate, la dice, no puede tener peor suerte en la vida esta muchacha. Luego dice, Nera vivía amargada, tenía mala leche, estaba siempre enfadada, contra ya, o sea, ¿No te jode? Zeus, amargada. A ver cómo se queda el cuerpo. La mujer estaba amargada, claro, ¿cómo no? Claro. Y sí, él se dedicó a abusar de muchas mujeres y también de hombres, ¿vale? Porque eso se estilaba. Y lo hacía pues secuestrándolos, violándolos, engañándolos. Una vez se transformó en el marido de una que estaba de viaje de guerra, ¿vale? Y tomó la apariencia de él para acostarse con ella. Para acostarse con Almena, con una mortal llamada Almena, él se hace pasar por anfitrión, por su marido. Y de ahí nace el gran héroe Heracles, Hércules. Claro. ¡Qué putada! O sea, ¿vale? Después llegó el marido de verdad y le dijo, hola, cariño, he vuelto y ella se quedó como, ¿otra vez? Uy, ¿otra vez? Ya había vuelto hace un rato. Y el marido llegó con ganas de mambo también. O sea, aquello fue Claro. un despropósito. Esa historia es maravillosa. Pero sí, luego se transformó otra vez en lluvia dorada. Tú imagínate, Y que- Suena muy le raro llovió, eso, ¿eh? le llovió amarillito encima a la chica. A ver, resulta que era una princesa llamada Danae y el padre de esta princesa consultó el oráculo y el oráculo le dijo, tu hija tendrá un hijo, que será tu nieto, obviamente, y te matará cuando sea mayor. Entonces el rey dijo, hostia,
y cogió a la hija, la princesa, y la encerró en una habitación subterránea, sellada, paredes gordas, o sea, aquí no entra nadie, Para que no ¿vale? Tú pudiese no tener hijos, claro. te vas a quedar. Y eso hubiese estado muy bien si se hubiese enamorado de ella inmortal, que tú dices, necesita las puertas para entrar. Pero Zeus no. Zeus aprovechó las rendijillas, las grietitas que quedaban entre las piedras y las paredes, porque las paredes eran de piedra, aprovechó las rendijitas y se coló en forma de lluvia, pero no una lluvia cualquiera porque él era muy divino y fue una lluvia dorada. Y así cayó sobre ella en forma de lluvia dorada y la preñó. Cuando el padre se enteró que dentro de aquella habitación supuestamente sellada había un bebé junto a su hija, los cogió, los metió en una caja a la hija y al bebé y los lanzó al mar para que murieran. Pero, Pero llegaron a tierra, a una isla, tal, y allí vivieron, y este es el famoso Perseo, ese niño, que luego creció y es verdad que mató al abuelo, pero fue un accidente, por cosas un que accidente. pasan. Lanzó una cosa en un día en un juego y lanzó y le largó a su abuelo y lo mató. Pero pues querer, Por lo que sea, sí, estaba escrito en el destino, así que le iba a no tocar. puedes huir del destino. Cada vez que el oráculo decía algo, por mucho que se empeñasen en correr, no puedes huir del destino. Claro. Para. Dejando ya un poco cerrado el círculo de Grecia y para pasar rápidamente por ese tema, ¿cómo se vivía o cómo era la política en Grecia? O sea, ¿cómo funcionaba? Depende del momento, es que eso es un tema enorme. Depende del momento, porque no siempre fue igual. O sea, no es lo mismo claro, la política, la mitología que tenemos a los basileis, a los reyes, toda esta cuestión, tipo ¿Mm? Agamenón, tal cual, a cuando ya se establece la política, la democracia en Atenas, cuando sea, ¡guau! Eso es inmenso. Ya una vez se establece la democracia en Atenas es un avance brutal. Es un avance brutal porque se consiguen muchas cosas desde el punto de vista social, que no es como nuestra democracia de ahora, no, pero era su democracia. ¿Sabes? Y supuso un avance muy importante a la hora de uno poder exponerse en todos asuntos en público, a la hora de poder tratar determinados temas, etcétera. Pero es enorme. ¿Pero funcionaban como políticos al uso o era gente normal que como que ayudaba al pueblo? ¿O era gente elegida expresamente para defender rollo presidente, etcétera? Eran políticos, además había partidos, y estaba el Partido Popular y esto, te lo prometo, te lo prometo, eso ya existía, sí, lo que pasa que se elegían pues dentro de lo que eran ciudadanos atenienses de pleno derecho, en determinadas edades, entonces había como diferentes cargos políticos, igual que ahora, y tú podías hacer carrera política e ir ascendiendo, igual que ahora, ¿no? Claro, Entonces, sí, y eran políticos, ahí los había buenos y los había malos, y los había con mucho humor y los había que estaban por el pueblo. ¿Qué pasa? Pues lo de siempre, una vez te ponen en la silla del poder es difícil no corromperse. Y eso se claro. ha visto y se verá toda la vida. De todos modos, hubo, a ver, se conoce el siglo de Pericles, ¿no? Fue maravilloso, hizo evolucionar la ciudad de una forma muy guay, con sus luces y con sus sombras. Pero sí, sí que había personajes políticos como tal y personajes que se dedicaban a la carrera política como tal, que hacían carrera, que ascendían, que iban ahí. Luego había otros que no querían estar metidos en la Claro. cuestión, querían vivir tranquilos, ¿sabes? Claro, había de todo. Claro. Pues vamos a pasar a hablar de la otra cultura, que es también de la que más nos ha dejado, creo yo, que es la cultura romana. Igual Vale. que la griega, ¿seguían siendo igual de normales o iban todos con el pecho descubierto, espada en mano y conquistando territorios? Yo lo siento, pero había gente muy normal. Había gente muy normal, de verdad. O sea, sí, tenían sus trabajos, había panaderos, había orfebres, había, a ver, luego estaban las legiones, claro, había militares, claro. Pero hoy en día tú ves a todo el mundo por la calle con un arma. No, los militares tienen un entrenamiento, tienen una formación, tienen una serie de cuestiones y su vida se desarrolla de otra manera. Pero lo que era la gente normal en la calle, era gente normal que se levantaba por la mañana, que iba a su trabajo, que hacía lo que le tocara, que luego se iba a la taberna, caña aquí, que socializaba, que se iba al circo a ver una carrera de áuriga, o que se iba a un anfiteatro a ver allá las bestias salvajes, se iba al teatro.
veía una obra, eran también muy sociables, iban a las termas y mientras echaban agüita en las partes bajas, pues hablaban de la vida, de la ciudad, de las cosas normales. Mira, los romanos eran tan sociables que hasta cagando debatían sobre cuestiones relevantes de la vida pública en la ciudad. Era maravilloso. O sea, lo tenían en Eh, público, ¿no? Todo eso, los baños. Sí, sí, en Roma existían las letrinas públicas. Las letrinas públicas eran unos baños, tú entrabas y tenías como unos bancos de piedra, tres hileras, ¿vale? A los lados y al fondo, unos bancos de piedra con unos huequitos donde tú aposentabas el culo. Y claro, tú tenías al lado a otra persona haciendo lo mismo y enfrente a otro. Y ahí ellos hablaban de, oye, ¿te enteraste de lo que pasó en no sé dónde? Fulanito me contó, ¿qué tal? Cerraban negocios, te lo prometo. ¿Qué pasa? En Roma no existía el papel higiénico. Después de cagar había que limpiarse el culo. Eso ha Vaya. sido así en todo el mundo, ¿vale? Entonces los romanos tenían una cosa llamada xilospongium, que significa literalmente esponja en un palo. Imagínate la escobilla al váter, pero con una esponja al final, ¿vale? Y con eso se limpiaban. Y por delante de sus pies, están sentados en el banquito, ¿vale? Por delante de sus pies había como unos canalillos de agua corriente, agua que estaba todo el rato pasando, y entonces tú limpiabas, enjuagabas ahí los restillos de la esponja. Entonces tú veías pasar los restillos de los demás, Claro. ¿vale? Por los canalillos hasta la salida. Y cuando ya terminaban, los romanos no iban con la esponja debajo del brazo por la ciudad. Tenían allí en el centro una especie de depósito, imagínate una cubeta de piedra, ¿vale? Donde solían tener agua con sal o con vinagre y allí metían el silespongium, porque los romanos eran tan sociables que hasta la esponja del culo la La compartían. compartían. Era público. Tú llenabas un baño y cogías la cubierta y cuando terminabas con ella la soltabas para el siguiente. Y durante todo este proceso maravilloso de la letrina pública, los romanos cerraban negocios, hablaban de la vida en la ciudad, hablaban de cuestiones relevantes, de lo que fuese, de lo que fuese. Era maravilloso. Ostras, lo que me doy Bueno, no, cuenta, comentándome esto y hablando antes de Grecia, lo que me doy cuenta es que el tema del pudor no había para nada antes comparado a lo que es ahora. O sea, no tienen nada que ver. depende de para qué cosa, pero en Claro, general no. ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? Eso fue un invento posterior que nos hizo mucho daño. Eso lo trajeron otras religiones y nos hizo mucho mal. No, a ver, no. Cagar en privado está bien, pero no tenían el sentido del pudor que tenemos nosotros. Las claro. termas, los baños eran públicos, se bañaba todo el mundo allí. O sea, quiero decir, había zonas para mujeres, zonas para hombres, todo. Esto sí estaba dividido, Ujú. evidentemente, pero entre mujeres, entre hombres, no había un problema de, uy, que me ve el pito. O sea, no. Es más, en Grecia, vuelvo un momentito para atrás, en Grecia los atletas entrenaban y competían desnudos. O sea, no había ningún tipo de problema con la desnudez. No, no hay drama, no pasa nada. Claro, y me imagino que encima esos derechos serían los que mejor cuerpo tienen, pues menos problema Bueno, tendrían aún. los atletas sí, porque además se untaban en aceite y toda una serie de cosas para ellos lucirse. Claro, claro. Se untaban en aceite y todas estas cuestiones para estar brillositos, así, con toda la Claro. musculatura marcada. Y luego eso sí se ataban el pito. Ah, bueno. Ya lo que se llamaba nudo de perro, que es que echaban la piel del prepucio hacia adelante y con un cordón se Mm. hacían un lacito y luego eso se lo ataban o bien al muslo o bien hacia arriba a la cintura para que, claro, correr aquello no Para no fuese... molestar. Claro. Claro, y por una cuestión de higiene, ¿vale? Porque al final corrían en tierra, lo que sea, y bueno, pues cerraditos mejor que no queremos Claro. infección. Claro. ¿Cómo vivían la religión los romanos? La religión en Roma era... A mí me da mucho coraje cuando veo a la gente decir esto de la religión romana era una copia de la griega, pero mal hecha. No tienen ni puñetera idea. La religión en Roma es verdad que era un mix de una serie de creencias, de rituales y de divinidades que ya existían en la península itálica y luego otras que adoptaron de otras civilizaciones, como pueden ser la griega, todo el mundo dice siempre la griega, la griega, la griega, amigos, la etrusca. Los romanos estaban ahí a tope con los etruscos, por favor que no se nos olvide. Entonces, esto era un mix maravilloso. La gente no entiende el sincretismo religioso. Roma era una ciudad sumamente inteligente y era una ciudad muy religiosa, pero sobre todo era una ciudad muy política. Y cuando tú
conquistas un territorio, no hay nada mejor que facilitar su incorporación al gobierno común que respetar y permitir sus rituales, sus costumbres, sus creencias, porque si tú entras en conflicto, se van a aferrar más a ello. Claro, Y vas a crear una distinción entre ellos y nosotros, digamos. Entonces, no hay nada mejor que decir, unimos. Que tú quieres que hablemos de, dale para casa Dios, le abrimos la puerta, nos parece bien. Ahora, tu territorio es nuestro y tú vas entrando por vereda, suavito y bien. Y eso los romanos lo hacían estupendamente. Además, no tenía ningún tipo de problema en decir, nosotros tenemos a tal dios o tal héroe que se parece a tal dios o tal héroe griego por una serie de cuestiones, ¿no? Porque su campo de acción sea similar o porque tiene unas características similares o lo que sea. Pues no nos cuesta nada decir, a esta serie de historias que tenemos nosotros de este héroe, les añadimos las tuyas, ¿vale? Nuestro héroe se fue a Grecia y allí hizo esto otro, ¿nos parece bien? No había conflicto, ¿no? Lo que decíamos también de los griegos, los romanos en este sentido lo heredaron. O sea, también lo tenían ya ellos, no lo heredaron, lo tenían ya ellos. Era una forma antigua diferente de entender la religión. No importaba tanto a quién rezarse, eran claro. religiones sociales, que lo que buscaban era facilitar la vida en sociedad y la convivencia como comunidad. Y eso los Qué bueno. romanos lo entendieron muy bien. Qué bueno, no, me parece increíble porque así nace la adaptación, ¿no? Que me estás comentando entre unos y otros. Totalmente, claro, claro, no había machaque, o sea, no había machaque en este sentido, porque cuando tú te enfrentas a una religión, sucede algo muy peligroso, que es que sí o sí creas mártires, creas a gente que muere por su religión, y ahí ya creas a gente que venerar, y a gente a la que imitar, porque ya no estamos hablando de gente divina, de otro tiempo, de un pasado remoto, no, estamos hablando de Pepe que creció conmigo y que lo mataron por esto, y eso te duele. Entonces, los romanos no creaban mártires, al menos no hasta mucho tiempo después, cuando llega otra religión. Pero en sus inicios, en esta religión politeísta, de sincretismo y de asimilación con otras culturas, no había conflicto. Y eso es tremendamente inteligente. Es una estrategia maravillosa a la hora de conquistar pueblos. Los romanos sabían muy bien lo que hacían. Claro, estaba Que todo bueno, pensado y bien hecho. claro, que al fin y al cabo ya Alejandro Magno había hecho lo mismo, él iba por todos lados y él iba diciendo, a mí me parece todo muy bien. El Imperio Macedonio, a él le parecía todo muy bien también. Luego lo criticaron por adoptar. Lo que pasa que en Grecia no fue, en Macedonia no fue bien recibido que él adoptara costumbres de otros pueblos y de otro tipo de creencias, no lo recibieron también. Pero en Roma se vivía con mucha naturalidad. Tampoco te preguntaban, ¿no? Tú eres de Minerva de Neptuno. Es que no era importante, es que no era lo Claro. más importante de la religión. Claro, de hecho, yo cuando en el instituto estudié cultura clásica, se estudiaba como el dios griego y en el nombre el romano. El dios tal y en romano el tal. O sea, como tal cual Eso igual, causa, es como lo y enseñaban. eso causa muchos problemas, porque no es verdad, porque Minerva no es la diosa Atenea. Minerva es una diosa itálica que además tiene si tiene un precedente en alguien, lo tiene en una diosa etrusca, en ay, nunca sé decir su nombre, Men, creo que Menrva, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿vale? Pero de ahí viene su nombre, de ahí viene parte de su iconografía, ¿sabes? Parte de todo su imaginario, y luego lo que hacen es decir, bueno, pues es una diosa guerrera, cogemos a la diosa de un sitio y asimilamos, es decir, a la mitología existente de Minerva le añadimos lo que viene allí y está bien, y ahora es esto más esto. No hemos limitado, no hemos recortado, lo que hemos hecho ha sido ampliar el campo de acción de nuestro Dios, Claro. pero no, y es un error. Es un error y lleva confusión en muchos casos. Es el Dios con el que se asimila, pero no es lo mismo. Claro. ¿Se diferenciaban mucho unos de otros? Se diferenciaban lo que es el imaginario general acaba siendo muy parecido, acaba desdibujándose bastante los límites. Se diferencian en que a lo mejor tú puedes leer historias de Neptuno que no vas a leer nunca de Poseidón.
porque son historias que se desarrollan en Roma, que forman parte de la cultura romana. Entonces, son historias que la literatura, que al fin y al cabo es el medio que nosotros tenemos para conocer principalmente la mitología, las religiones clásicas, no vas a tener esa historia en las fuentes griegas, las tienes en las fuentes romanas. Claro. Pero, por Formo ejemplo, parte, la mala hostia que tenía Poseidón la tenía también Neptuno. no, hay diferencias también en sus personalidades, hay diferencias también en sus personalidades en general. ¿Qué pasa? Que solemos obviarles. Con el tiempo han ido, pues eso, desdibujándose, suavizándose y las obviamos. Pero no eran iguales. En general, los dioses romanos no eran de castigar como. No, no. Neptuno no era como Poseidón. No. No, ni Artemis era como Diana. No era. Algunos eran como mucho más sangrientos o mucho más viscerales a la hora de actuar en Grecia, por ejemplo, en mi opinión, que en Roma, y no. Atenea en Grecia se bajaba al barro. Atenea en Grecia se metía en faena. Minerva en Roma era una diosa como mucho más intocable, estaba como en otra esfera. Entonces, había diferencias en las personalidades, sí que las había. ¿Y cómo funcionaban las ciudades entonces? Me imagino que igual cada ciudad tendría sus Culto, ritos, sus cosas y no había su culto, conflictos entre Roma y Grecia por ese aspecto. ¿por qué? Claro, No. porque a lo mejor un mismo rito valía para dos deidades diferentes. O para un mismo Dios, yo lo hago de una manera y tú de otra, todo bien en la vida. O sea, no supone un problema, no tienes que creer como yo, no tienes que pensar como yo, no tienes que sentir como yo y no lo tienes que expresar como yo. Y tu forma de comunicarte con el Dios no tiene que ser como la mía. Claro. No había problema. Al menos al principio, luego ya, a ver, con la aparición del cristianismo y tal, todo es muy diferente, ¿vale? Porque ahí Roma, si hay un momento en el que prohíbe, en el que se enfrenta, crea mártires, una escalada muy grande y todo esto, ¿no? Pero lo que era la religión inicial politeísta y tal, no había conflicto. ¿Y cómo eran, dejando un poco de lado la religión, cómo eran los emperadores? Que también, como decíamos de los filósofos, que iban caminando sobre las nubes. Había- Los emperadores son un mundo aparte, porque además hay cosas, hay algunos que se nos han pintado malo malísimo y quemaron la ciudad y tú luego dices, a ver, que no, Tampoco eso fue no para fue así. tanto, ¿no? Claro, a Nerón le han dado por todos los lados en la vida, Nerón que por Roma y eso irá hasta el fin del mundo y luego tú dices, a ver, que ahí hay matices, hay cosas que podemos hablar, ¿sabes? Que tampoco es así, ¿no? Luego tenemos a ver, Calígula es Calígula, a ese señor le pasaba algo, ¿sabes? Y se le fue mucho. Luego, o sea, yo qué sé, a mí me gustan estos raros, me encanta además, hay un cuadro, Heliogábalo, ¿no? Que enterró a sus invitados en pétalos de rosas hasta cargárselo. ¿Cómo? Había gente ¿Cómo? ¿Cómo? sí, hizo caer una lluvia de pétalos de rosas, hasta hay un cuadro maravilloso, las rosas de Heliogábalo, que se ven a los invitados al banquete intentando salir y dejó caer tal cantidad de pétalos de rosas encima de ellos que los afició, los ahogó, los Pero sepultó. a propósito, ¿no? Sí, No digo, a ver si estaba queriendo hacer ahí una fiestecilla y le salió mal. bueno, yo creo que había un poco de intencionalidad, no sé, yo pienso que había un poco de intencionalidad, sí, sí, pero eran personajes curiosos y a veces un poco estrambóticos. ¿Puedo recomendar un libro? Sí, bueno, si quieres guárdatelo para el final, porque esa es una pregunta Vale, vale, interesante. porque hay un divulgador maravilloso que ha escrito un libro sobre los emperadores romanos Ah, qué buena. y, yo lo recomiendo mucho, además como divulgador es maravilloso, es historiador, es arqueólogo, trabaja en los museos de Cartagena y es un gran amigo además y es muy bueno. Y Qué tiene una guay. forma de divulgar muy divertida y ha escrito un libro sobre los emperadores donde recoge la verdad y además con una forma de escribir que es muy sencilla de leer, muy de carácter pues, divulgativo y me parece una joya. Qué guay. Por ejemplo, ¿cómo era Julio César? Que yo creo que será el emperador que más se conoce, ¿no? Hoy en día, que más se tiene como ejemplo. Julio César no fue emperador. ¡Oh! Va!
No voy a hacer recorte, ¿eh? No pasa Bueno, nada. bue- bueno, vamos a dejarlo ahí. A ver, pues era que meterme en jardines que no son míos. Pero, No te preocupes, ya a me he metido yo, no hay problema. ver, yo creo que todos los personajes tienen sus luces y sus sombras y que tendemos a idealizarlos. En Roma pasa un poco lo mismo que en Grecia, en este sentido de que hemos endiosado absolutamente, también porque ellos se endiosaron un poco, ¿no? Porque esto a Julio César le encantaba lo de ser él, tener títulos. Pero, pero pues supongo que era una persona con sus inseguridades que las intentaba cubrir como buenamente podía y que hizo, a ver, sus cosas buenas y sus cosas malas, es que como todos, yo creo que no hay blanco-negro, no hay buenos o malos en la historia, bueno, sí hay Claro. malos en la historia, pero en estos casos creo que hay que darle perspectiva a la cuestión, ¿no? Que hay que valorar todos los puntos de vista y entender que eran personas. Tendría sus aciertos Claro. y tuvo sus cagadas. ¿Alguna curiosidad de Julio César? De Julio César, buah, me metes en un problemón porque no es para nada el tipo de temática que yo suelo trabajar más y la verdad es que curiosidades te puedo aportar muy pocas ahora mismo. Pues mira, te voy a preguntar por uno que has nombrado hace un rato, que has dicho que es cuestión de perspectiva, que es Nerón, que también está bastante criticado. Eh, ¿Por qué se supone que es tan malo? A ver, se supone que Nerón llamó Roma, así en plan en un arrebato de, esto, de locurilla que le dio y bueno, pues no quemó Roma. Que hubo un incendio, pues igual hubo un incendio, pero no quemó Roma. Pero de todas maneras te digo, es que meterme en emperadores no es para nada mi tema y me matas mucho. Bueno, pues mira, si te parece voy a volver a otro tema que me parece también muy interesante para las dos culturas, que el tema de los mitos y las leyendas, ¿cómo funciona a nivel Grecia y a nivel Roma? ¿Era parecido, era igual o cada uno tenía lo suyo, creían en cosas diferentes, en parecidas? A ver, mitos y leyendas, que no es lo mismo un mito que una leyenda. Exactamente, claro, eso. Entonces, claro, o sea, en Grecia y Roma lo que tenían eran pues estos mitos. La diferencia entre mitos y... Hay varias diferencias, ¿no? Es verdad que se parecen en varias cosas, pero principalmente tenemos que los mitos se desarrollan como en un pasado remoto, intentan conectarnos con un momento remotísimo, tanto temporal como geográfico, generalmente, mientras que las leyendas sí que se ubican en sitios, eh, digamos, espacios físicos y temporales más ubicables. Los personajes de los mitos son, bien por su origen divino, bien porque tienen algún tipo de cualidad especial, son peculiares, son súper, ¿no? Tienen algún tipo de superpoder. Los personajes principales, los protagonistas de las leyendas normalmente son personas normales, no tienen superpoderes. Y luego sí es verdad que las leyendas tienen como una función educadora moralizante, ¿no? Nos hablan del valor, nos hablan del honor, de todas estas cosas, las cualidades maravillosas que encarnan este tipo de personajes protagonistas. Hay quien dice que los mitos no tienen función educadora, yo pienso que sí, y que además es clarísima. Lo que pasa es que está enfocado de otra manera. Los mitos te enseñan lo que te podía pasar, o sea, establecen patrones de conducta, ¿no? Y te muestran un poco lo que puede pasar si te portas bien y sobre todo, lo que te puede pasar si te haces las cosas mal. Entonces, tenemos muchísimos mitos donde se nos muestra esto, ¿no? Donde si cometes aquellas cosas que en el mundo griego, para entendernos, voy a utilizar una palabra moderna que ellos no tenían, pero para que nos entendamos, cometen un pecado o lo que el tipo de cosas que ellos consideraban que era pecar, acababa, ¿no? Y era de alguna manera castigado, etcétera. Entonces sí tenía una función educadora. Y en este sentido, pues en Grecia y en Roma hay como una tradición y no creo que haya gran diferencia entre cómo vivían los mitos en un sitio y en otro, al menos en inicio. Luego, evidentemente, hay momentos en los que aparecen pues otra serie de creencias, aparece el cristianismo en Roma o aparece la filosofía, ¿no? Y todo este paso del mito al logos en Grecia y tal, y ahí a ver, había ramas, tendencias, etcétera. Claro. Pero, pero la mitología se entendía así como toda esta serie de mitos conectaba al final, ¿no? Era como un entramado grandísimo que lo conectaba todo. Claro. Eh,
¿Cuál es tu mito favorito? Tengo muchos mitos que me encantan. Tengo muchos mitos que me encantan por diferentes motivos. Mira, a mí me gusta mucho el mito de Pasífae. Pasífae era una reina a la que un día le entró un picorcillo de entrepierna y unos calores mortales que ella no se contenía, una pasión, un deseo loco, el ser maravilloso que despertaba estas pasiones era un toro. Que tú dices, Pasífae, nena, ¿por Basta, qué? basta. No. Bueno, pues ¿por qué? Pues por obra de un dios. Así fue castigada, bien porque Poseidón se enfadó con su marido Minos y lo castigó provocando esta pasión de Pasífae por el toro, bien porque Atenea estaba casada con un antepasado de ella, con el dios Sol, con Helio, y maldijo a todas sus descendientes femeninas a tener relaciones sentimentales terribles. Y a Pasífae le tocó con un toro. Entonces ella estaba que no se aguantaba. O sea, ella veía al toro y Y se a por volvía el que loca. iba. Estaba todo loca. ¿Qué pasa? Que el toro no le hacía caso porque ella no era su tipo. Le faltaba cuerpo de vaca. Entonces, Pasífae fue a buscar a Dédalo, el gran constructor Dédalo, que construyó el laberinto de Creta, que construyó aquellas alas de plumas y cera para él y para su hijo Ícaro, que cayó cuando la cera se derritió. Era un grandísimo constructor. Y le contó su cuestión. Y claro, Dédalo le dijo, en serio, pero si viene tu reina y te dice que hagas algo, pues tú te callas y lo haces. Y a Dédalo Correcto. se le ocurrió construir un artefacto con forma de vaca. Era hueco por dentro. Y allí entraba Pasífae a cuatro patas con el culo en pompa. Y claro, por bueno parecía una vaca. Y eso al toro pues ya le interesó más. Claro. Y allí que fue. Y de la unión del toro y Pasífae dentro del artefacto con forma de vaca nació el famosísimo Minotauro, para el que después de Dédalo tendría que construir el laberinto este que digo, ¿no? Porque el rey le dijo, cabrito, le hiciste la vaca a mi esposa, pues ahora me construyes un laberinto para el niño. Y me lo Y así, escondes. por favor, que el Minotauro no es mal visto. Entonces a mí eso me encanta porque la imaginación que hay que tener para tú llegar a la vaca ahí dentro a cuatro patas, para que el toro monte Pasífae, me parece soberbia. Vaya. Más, más, ¿no verdad? Sí, Mira, al sí, sí, principio te sí. nombraba la Vía Láctea. Es otro que me gusta muchísimo también por lo que trae. Antes te conté que Heracles Hércules nace de una relación de Zeus con Almena, ¿no? Se une con ella transformado en anfitrión, en su esposo. Ella llevaba muy mal las infidelidades de su marido, ¿vale? Ella se enfadaba muchísimo y le hacía la vida imposible a las mujeres con las que él se acostaba y a sus hijos cuando nacían, o incluso antes de nacer. A Hércules lo puteó, a Heracles lo puteó antes de nacer. No, no le dejaban nacer, ¿vale? Su embarazo duró 10 meses porque ella lo mantenía ahí dentro agarrado y no le dejaba salir. Cuando el niño nació, tenía todo el potencial en él para ser un ser divino y maravilloso. Pero ese potencial solo llegaría a su máxima expresión si el niño se amamantaba de la teta de la diosa Hera. Échale mala leche al tema, porque Hera no se iba a prestar a amamantar Claro, al hijo que Zeus había tenido con otra. claro. Entonces, estando Hera dormida, Zeus le pidió a otro dios, a Hermes, que era quien le ayudaba en todos estos disparates que a él se le ocurrían, que cogiera al bebé y se lo pusiera en el pecho a él para que mamara la leche de la diosa. El niño vio el Olimpo abierto, literalmente, aquello era el camino al éxito. Empezó a mamar como un loco, con tanto ímpetu y con tanta fuerza que le hizo daño a la diosa, que se despertó y lo apartó bruscamente. Yo no sé si las personas que me puedan estar viendo o si tú has estado alguna vez, has visto alguna vez lo que sucede cuando una mujer le está amamantando a un niño y suelta de golpe. Pero es muy habitual que salga un chorro. Claro. Y Eso de ahí pasa. surge. Claro, entonces a Hera le sale un chorro de leche que se desparrama por el universo creando un camino, una vía, y como está hecha de leche, la llaman Vía Láctea. Y me parece maravilloso también. Y ahí es donde Por, vivimos hoy en día. y ahí es donde estamos, claro, ahí es donde estamos, en la Vía Láctea. Ese mito también me gusta mucho. Y venga, te cuento uno más. Venga, dale. Una característica de un dios. Hay un dios que se llama Príapo, que es un dios relacionado con... Es un dios muy romano, ¿vale? Y es un dios muy de pene. Es un dios
de estos salvajes, de los campos relacionados con la vida silvestre, con la fertilidad de la naturaleza y tal. Y es un dios itifálico. Itifálico significa que se suele representar con el pene al aire y alegre, generalmente alegre. Entonces, Príapo es hijo de Afrodita y generalmente se dice que de Dioniso. Y bueno, pues hay diferentes versiones de por qué, pero la cuestión es que acaba enfadada, como siempre, y maldice al niño. Y la maldición que le lanza a la pequeña criatura es tener un pene gigante. Me encantan esas maldiciones que son tan random, ¿eh? Y tú tienes las representaciones de Príapo, es más, Príapo, bueno, el pene en general era muy venerado en Roma. Y en Pompeya, por ejemplo, tenemos en la casa de los Betis, en la entrada de la casa de los Betis, la entrada de la casa, tenemos un fresco de Príapo grandísimo con un pedazo nabo de este tamaño que le llega hasta la rodilla, puesto en una pesa porque se lo está pesando el campeón, en plena 150 de chorizo. O sea, por favor, es increíble. Pues ese pedazo pene es una maldición. Otro mito Por increíble, que de ahí se puede sacar muchas enseñanzas. Bueno, de ahí viene una enfermedad llamada priapismo, que ahí está, Claro, que tiene que ver con el pene y el tamaño. Pero sí, y viene de ahí, de una maldición, porque en general, tanto en Grecia como en Roma, el ideal eran los penes pequeñitos. Entonces los penes grandes siempre simbolizaban cosas chungas. Y en claro, este caso era, maldiciones, enfermedades, etcétera, ¿no? sí, y o descontrol. Se representaba con los penes grandes a los sátiros, a este tipo de criaturas que no eran racionales, que no eran gente bien. O sea, tú como ser humano eres una persona que piensa con la cabeza de arriba. Estos pensaban con la cabeza de abajo. ¿Y ellos cómo lo representaban en el arte? Pues con la cabeza de abajo grande. Entonces le Claro. ponían el pene grande o yo qué sé, viejos verdes, cuando estaban ya en una edad así como que se les iba la cabeza y se ponían tontos, pues era todo como muy desmesurado. Pero sí, básicamente porque era vulgar el pene grande. Claro. Entonces, hacían los penes chiquitos. Pues mira, ya para terminar por todo lo alto, te voy a preguntar por una historia que tienes muy buena en tu Instagram también, que es ¿qué pasaba en Grecia con los feos? Esa es la pregunta exacta, que pasaba algo con los feos en Grecia. Algo les hacían. Esto es maravilloso. A ver, cuando había una enfermedad terrible pues yo que sé, que asolaba una ciudad, había una peste o había de pronto un año en que el cultivo se daba malísimo y enfermaban los animales, este tipo de cuestiones que no se sabían explicar en Grecia, O porque como no podría haber sido había. el COVID, por ejemplo. Claro, exacto, de pronto ponía un montón de gente y tú decías, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ellos no tenían conocimiento ni médico, ni científico, ni biológico, ni como para entender qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿a qué lo achacaban? A que hemos castigado, hemos cabreado a un dios, hemos molestado a alguien. Alguien está indignado. Entonces, esto hay que arreglarlo. ¿Cómo lo arreglaban? Pues hacían sacrificios, ¿vale? Se hacían sacrificios, depende también del nivel de crudeza que tuviese el problema que estuviese asediando a la ciudad. ¿Vale? Claro, Pero sí es verdad que había momentos en que la ciudad tenía que hacer un sacrificio común y general y existían los sacrificios humanos, ¿vale? De distintos tipos, en los que se exiliaba a alguien o los que se llegaba a matar o lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Cómo eliges tú a quién sacrificar? Los griegos lo tenían claro. Elegían generalmente al feo del pueblo. ¿Por qué? Amigo, si los dioses te quisieran y estuviesen bien contigo, no te hubiesen hecho feo. Si a los dioses tú les gustase, te habrían hecho con un poquito más de amor, te hubiesen puesto una cosita, una algo, a ti te hicieron feo porque ya les caías mal antes de nacer. claro. Entonces, a este que ya les caía mal, pues a ver si vas a ser tú el que nos está dando gafes. Ya toma A por este lo culo. elegían, claro, a este lo elegían y era al que sacrificaban. Había ciudades y momentos en los que, pues yo qué sé, a lo mejor durante un par de días, durante un tiempo, se le colmaba de regalos, se le daban los mejores alimentos, todo el rollo y tal, y luego pues a pedradas con él. Ya está. O se le expulsaba de la ciudad, le iban dando palos hasta que salía de la ciudad, y luego pues estaba, pues eso se iba al ostracismo, ¿no? Pues se iba exiliado.
Había un número de años, ¿no? Tú del ostracismo, a los 10 años creo que era, podías regresar a tu ciudad. ¿Qué pasa? Que ¿cómo coño vuelves tú al sitio del que Claro. te sacaron a palos? Mal. Había veces que esto se les iba de las manos y a la persona pues acababa muriendo. Bueno, era un sacrificio a los dioses. Los sacrificios humanos en Grecia Claro, al final existían, allí ¿no? estaba justificado, ¿no? Claro, vamos a quitar este polvo dorado y esta cosa de gente sabia que pasea por las plazas vestida con su túnica y los sacrificios humanos existían. Entonces, en este caso, se podían llevar a cabo. Yo me acuerdo de una historia que nos contó un profesor, no sé, aún una vez lo subieron a un acantilado, lo untaron en brea y le pegaron plumas. Y si consigues volar, es que los dioses te quieren. Y si no, sacrificio para que nos salve. Claro, estaba hecho con un poco de mala fe esa prueba, ¿eh? Era todo el pueblo. También se elegía a veces a vagabundos o a personas así como que los dioses no te quieren, ¿vale? O sea, por tu Sí. condición, por algún motivo creían que los dioses ya de por sí tenían marcada a esta persona como mala. Y la fealdad era uno de estos motivos. ¿Había alguna especie de jurado que elegía al feo o algún casting para Yo creo que feos? era Vox Populi. O sea, yo creo que todo el mundo sabía que le iba a tocar, no, no hacía falta juicio. Eh, sí, o sea, tenía que ser algo así que tú digas, hombre, no que el chico o la chica fuese poca, no, no, tenía que ser que tuviese algo que tú digas, Dios, le va a tocar, Claro. le va a tocar. Qué bueno, pues me encanta haber terminado la parte esta del podcast hablando de cómo sacrificaban feos en Grecia, la verdad. Eh, Estaba pensando que era la mejor forma de terminar esta parte. Sí, 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 mítica. Pues Irene, yo me lo he pasado genial, pero ahora hay que pasar a la última parte del podcast, que son las preguntas, que no tienen por qué tener nada que ver con cultura clásica, pero aquí ya va Hostia, vale, más sobre ti, vale, a ver, ¿vale? La primera es que es el momento de hacer spam de lo que tú quieras. O sea, ya sea de ti, de un amigo, es el momento de que hables de lo que te apetezca. Y antes de que vale. hables del libro, que te estoy viendo verlo, de eso te voy a preguntar después. Lo digo por si quieres aprovechar este momento para otra cosa. Ah, bueno, yo pues nada, pues para mí, claro, la mitóloga con a mí, yo no sé si los dioses me quieren o no me quieren, entonces yo por si acaso me hago español misma y no, a ver, yo vivo muy feliz con lo que hago y la verdad que me gustaría continuar la divulgación, entonces sí que me gustaría crecer, pero en general creo que hoy en día hay muchísimos divulgadores y que las redes sociales están llenas de gente queriendo compartir cosas maravillosas, entonces animo a la gente que utiliza las redes sociales para su día a día, pues simplemente ocio, lo que sea, a que eche un vistacito, a que se meta, que busque sobre historia, sobre cultura, sobre arte, hay muchísimos divulgadores y creo que está muy bien, Twitter, Instagram. Creo que se está haciendo mucho ahora. Qué bueno. Yo lo dejaré también en la cajita del podcast para que te siga la gente. Gracias. La segunda es que me tienes que dar 4 recomendaciones. Ahí va yo. ¿Vale? Recomendaciones de gente, Un libro, una ¿sí? película, una serie y un videojuego. Ostras. No tiene por qué ser de cultura clásica, ¿eh? Puede ser de cosas que te gusten a ti que no tengan nada que ver con el tema. El Vale, libro libros creo que lo tenemos. Un segundo. Ay, ¿dónde está? Dame medio segundo. Te dejamos, te dejamos. La gente nos aguanta la grabación, no pasa nada. Para los que no estén viendo y solo escuchando, Irene nos acaba de abandonar. Se ha ido a por tabaco No voy a volver. No, y nos... espérate, que sí. No, mentira. No encuentro este libro ahora. No sé dónde le he metido. No lo encuentro. Bueno, el libro este de Pedro Huertas de Romanos sí son un día, el título es larguísimo, el problema es que no lo recuerdo. El problema es que no recuerdo el título. Hasta arriba, no llego. Vale, de Pedro Huerta. Roma nos hizo en un día en redes sociales. Lo pueden buscar y recomiendo su libro sobre los emperadores romanos porque es maravilloso de leer. ¿Qué era lo otro? ¿En ese libro está Julio César como emperador o no?
En ese libro te lo cuenta todo. En ese libro te lo cuenta todo. Hay que Falta leérselo. una película, una serie y un videojuego. Vale, serie Juego de Tronos a mí me gustó mucho por todos los guiños que hay en la mitología clásica, entonces que vayan ahí a buscarlos. Una Por película, curiosidad, ¿existe alguna serie de mitología clásica que sea buena? ¿O no hay nada? Vale. no, a día de hoy, así que yo diga, esto, no, no. Decepción. Una decepción. Un poco. A ver, películas, yo lo siento, pero lo tengo que hacer. Troya 300 y todas esas para echarte unas risas por las gambadas que meten. ¿Se me permite eso? Sí, claro que sí. Claro que sí. Vale, 300 como película, es ahí para ver chorros de sangre, si a ti te va eso, es maravillosa. A mí me gusta mucho lo de los chorros de sangre. Ahora, Jerje, que le hicieron a Jerje, eso no tiene perdón de ningún dios. A ver, pero es Pero que sí, sí, yo creo que ves la película y sepas de cultura clásica o no, sabes que ahí hay un poco de fantasía. a ver, la película está basada en el cómic 300, ¿no? Y como adaptación del cómic en realidad es muy buena. Como historia, no. O sea, como recreación ni de lo que contó, ni de lo que se cuenta en los mitos, ni de lo que contó, ni de lo que cuenta Heródoto, ni de lo que pasó en realidad, porque luego Heródoto también se inventó lo que le dio la gana. Pero que le hicieron a Jerjes, o sea, a mí la figura de Jerjes me fascina y me maravilla. Mi amiga Plumas de Simos, Laura, como lo vea me va a decir cabrona, pero es maravilloso. Ese Jerjes con el látigo es divino. Pues nos quedamos con 300 entonces. Y faltaría un videojuego. Un videojuego. Mira, hay un videojuego llamado Hades Sí, que correcto. Vale, pues me hace mucha gracia la estética del videojuego, me hace mucha gracia la medusa, Dusa la llaman en el videojuego con las serpientitas y todo eso. Y yo eso se las enseño mucho cuando voy a las charlas de los institutos Mm, a los chavales. qué Bueno, bueno. también hablo del God of War y hablo de Assassin's Creed, sobre todo de Odyssey, porque ya tiene la Odisea en la palabra, ¿no? Y Claro. porque sí es verdad que se mezcla datos históricos reales, el Assassin's Creed mezcla datos históricos reales, personajes reales con ya fantasía, con mitología, efectivamente, y tal, y en ese sentido está como muy bien, pero a mí me hace mucha gracia la medusa de Hades y además me hace mucha gracia también que hayan metido a Sagreo, que es un personaje que realmente existía en la mitología griega, aunque no como ellos lo pintan, no era quien ellos dicen, pero bueno, está bien como base para empezar a curiosear sobre el inframundo y todo este tipo de dioses así de ultratumba. Claro. De hecho, yo creo que God of War, bueno, videojuegos como God of War, Hades, etcétera, pueden introducir a la gente a ese mundo muy bien, la Yo verdad. cuando voy a los institutos hablo de eso siempre porque me parece que son, a ver, algunos más visuales que otros, no más espectaculares en Claro. cuanto a criaturas, etcétera. Pero en cualquier caso, creo que son una buena manera de empezar y que si te gustan los videojuegos y te gusta todo ese mundo, pues, para adelante. Claro, por lo menos que te suene, ¿no? Que vayas escuchando algún nombre, Ya tal. luego te investigas, claro, ya tú luego, pues si te interesa y te gusta el tema, sabiendo que eso es una ficción actual que recrea o que utiliza parte de su iconografía o parte de su mitología, pues ya tú ahí empiezas a investigar si te interesa, pero como punto de partida me parece muy guay. Claro. Pues la última pregunta que queda ya es: ¿a quién te gustaría haber entrevistado en la experiencia? ¿A quién me gustaría haber entrevistado en la experiencia? Eh, Las plumas de Simur, Laura, me parece una divulgadora brutal a la que siempre hay que oír, porque tiene una visión sobre una parte del mundo que solemos dejar de lado, sobre todo lo que voy a decir Persia, y ella me va a matar, sobre el mundo iranio, maravillosa y muy diferente a la idea a lo mejor previa que nosotros tenemos. Entonces descubrir todo ese mundo con ella es fascinante y creo que lo diría a ella. Si tengo que elegir a una persona, las plumas de Simur, Laura. Laura Arroyo. Qué bueno. Pues a por ella que vamos. Me encanta, Pues me Irene, encanta. muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un auténtico placer. Me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien. Y espero que tú Muchas también. gracias.
Sí, sí, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, y me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy, muy bien. Pues muchísimas gracias, Irene. A ti.